Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa. Como siempre, invitados muy especiales. Esta vez nos acompaña un querido amigo, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, analista político, conductor de programa de televisión La Frontera. Alguna vez me entrevistaste, ahora estás del otro lado, Juan Carlos, así que bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, presidente. Bueno, hablemos un poco de lo que está ocurriendo a nivel político en Europa, en América Latina. Es como si volvemos a un mundo de extremos. Preocupa un poco ese mundo de la preguerra, el surgimiento de Vox en España, Frente Nacional en Francia, un Bolsonaro en Brasil, un Trump en Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? Se dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Como que tiene ahí una cierta consonancia. Y yo creo que el sistema capitalista nació allá por el siglo XVI, ha tenido 4 siglos de crecimiento y llevamos 100 años de decadencia. Y si uno mira las 3 últimas grandes crisis, la crisis de 1929, la crisis de 1973 con la guerra del Yom Kippur y la crisis de 2007 con el hundimiento de Lehman Brothers, vemos que prácticamente en todo el mundo ocurre algo similar. Hay como, para recuperar la tasa de ganancia, un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares y también de las clases medias, que se enfadan, obviamente, se enfadan con el sistema político y con el sistema económico, que es esas respuestas que se llaman populistas, ¿no? La gente que se enfada y traza una línea y hay un ellos, que son los que te están fastidiando la vida, y un nosotros. Ocurre en muchos sitios algo similar, y es que esas clases medias golpeadas y esos sectores populares aún más golpeados se juntan. Y entonces surge la posibilidad de una alternativa. Y ahí aparece una frase que decimos mucho, y es que el fascismo siempre, o el autoritarismo, porque el fascismo tiene diferentes caras, el autoritarismo en esencia siempre es el plan B o el plan C del capitalismo en crisis. Por tanto, vemos en todos lados, en los años 30, en los años 70 y en los años 2000, cómo la crisis del modelo capitalista genera un momento de crisis que decía Gramsci, un momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y ahí surgen los monstruos. Los monstruos son ese plan C del capitalismo en crisis que lo que va a intentar es llevar a las mayorías con engaños o con la violencia hacia posiciones donde se critica el sistema pero no se va contra el sistema. Pero ¿tú crees que es sostenible esa teoría del complot? De gente que siempre está buscando cómo dominar a los demás, cómo hacer el mal. Y tú has hablado de 2 crisis, del sistema político y el sistema económico, el capitalismo. Empecemos por lo segundo. 150 años lleva la izquierda hablando de crisis del capitalismo. Claro. Y pareciera ser que el capitalismo cada vez se fortalece más y es la izquierda la que entra en crisis, ¿no? Hay una cosa que decía Marx que es muy cierta, ¿no? Y es que de cada crisis sale el capitalismo con menos herramientas para solventar la siguiente. Una de las cosas que los economistas serios no ponen mucho en duda y es que el sistema capitalista funciona con crisis, ¿no? Recurrentes. Claro, si miramos cómo se salió de la crisis del 73, se salió sobre todo con 3 herramientas que hoy es más complicado que se puedan utilizar. Se salió difiriendo hacia las generaciones futuras. Se solventó la tasa de ganancia mandando a las generaciones futuras el pago de la misma a través de la deuda. Se mandó hacia el futuro el problema estropeando la naturaleza. Y se mandó hacia los países del sur la solución también con todo el tema de la deuda. Bueno, esas 3 maneras de solventar la crisis, cuando viene la de 2007-2008, ya no es tan sencillo. La naturaleza se está quejando. Es decir, solamente los negacionistas de la extrema derecha vinculados a las petroleras o a los sectores energéticos niega que el cambio climático tiene que ver con la mano humana, ¿no? Esto que llaman ahora el antropoceno, ¿no? Pero la crisis del 2008 tuvo otra naturaleza, fue naturaleza financiera. Sí, pero son crisis igual. Es decir, que son crisis recurrentes del modelo capitalista que golpean a algunos sectores y que en la reconstrucción de la tasa de ganancia necesitan echar, como decíamos antes, al horno del sistema a mucha gente. A mucha gente, ¿no? Entonces decía que en la crisis actual, aunque tenga otra etiología, no puede seguir explotando a los países del sur. Se intenta. Ahí está Estados Unidos recurriendo a las guerras, que es una manera directa de robarles las riquezas, una suerte de acumulación primitiva del capital o, como dice David Harvey, una acumulación por desposesión. Voy y les robo. Tenemos que agradecer a Donald Trump su sinceridad.
porque no hay que estar especulando. Él ha dicho, nos fuimos a robarles el petróleo y no nos ha salido igual en otros lugares, lo dice él, ¿no? Claro, los países del sur tampoco se dejan con tanta facilidad. No le puedes decir a China ahora voy a fastidiarte como fastidiaron con la deuda en los países latinoamericanos, ¿no? Y luego a las generaciones futuras tampoco, por lo que acabas de plantear, porque la propia condición financiera del sistema capitalista, con cuántas veces más hay dinero que riqueza, ¿no? Ya no sabemos ni calcularlo. Ya no es tan sencillo darle a la maquinita de hacer dinero para intentar solventar la crisis. Y por tanto esta crisis, estamos en un callejón sin salida. Nadie tiene soluciones. Sin embargo, es indudable que el capitalismo proveyó progreso a la humanidad. Más que consenso sobre crisis capitalistas, hay consenso sobre ciclos que puede haber en un momento dado desaceleración del crecimiento, del desarrollo, etc. Pero también muchos, Schumpeter, tú conoces, ¿no?, la destrucción creativa, consideran esos procesos, ¿no?, como precisamente la dinámica del capitalismo. Destruir lo viejo para inventar algo nuevo. Y bueno, probablemente el capitalismo, como lo conocíamos tradicionalmente, está llegando a su fin. Ahora se está hablando de la sociedad postcapitalista, la sociedad del conocimiento, otras formas de participación, otras formas de propiedad. Ya no es la gran empresa de la revolución industrial, sino incluso empresas desmaterializadas, ¿no?, que es Wikipedia, por ejemplo. Entonces, tenemos que repensar todo eso, pero nos quedamos algunas veces, me da la impresión, en esos lugares comunes de la crisis del capitalismo y sin presentar alternativas de la izquierda, ¿no? Porque creo que no las tenemos. Bueno, es decir, creo que... Muy importante escuchar eso. Creo que cuando se cae el muro de Berlín en el 89 y después se disuelve la Unión Soviética en el 91, esos cascotes caen sobre la izquierda, incluso sobre la izquierda que había negado, ¿no?, el autoritarismo de los países del este de Europa. No tenemos solución. Yo recuerdo una vez en una visita a Cuba que le pregunté a una mujer taxista, ¿qué tal está usted aquí? ¿Cómo le va? Y me contestó, pues ya ve aquí, lleve los clientes que lleve, gano lo mismo. Y me presentó como un escenario como lleno de tristeza. Yo decía, bueno, si usted fuera taxista en Madrid, sería una vida como mucho más intensa porque tendría usted que trabajar 16 horas seguramente para ganar lo mismo, pero ella estaba insatisfecha y a lo mejor el taxista de Madrid no. Igual me ocurrió con un peluquero, que le pregunté, dijo, pues aquí corte bien el pelo, lo corte mal. Hay una reflexión equivocada de la izquierda y es que se pensaba que la estatalización de los medios de producción iba a solventar todos nuestros problemas y eso no es cierto, ¿no? Yo creo que en el último libro que he escrito, La izquierda que asaltó al algoritmo, intento analizar el socialismo del siglo XX, porque el socialismo del siglo XXI, en el cual yo sigo creyendo, no puede ser igual. Bueno, no fue igual y era un proceso en construcción, ¿no? El problema es que la reacción conservadora ha sido brutal, pero yo creo que eso se va a recomponer. Pero sí había ideas muy nuevas, ¿no? Por ejemplo, es imposible pues ya hablar de estatización de los medios de producción para evitar la explotación de la fuerza laboral. O sea, mucho más caro es el remedio que la enfermedad. Claro. La historia nos ha enseñado aquello, ¿no? Sí, sí. Yo lo he visto en Venezuela, cómo era mejor cerrar empresas de aluminio que seguir produciendo porque hay gente que entendía que una empresa socialista es una empresa que produce con pérdidas, ¿no? Es como cosas que absolutamente absurdas. A mí, como gobierno, me criticaron sectores de la izquierda que habían ganado los grandes grupos económicos. O sea, para ellos, izquierdas que pierdan las empresas. Algo increíble. Sí. No se puede entender una economía moderna sin empresarios. Y cuidado, que ese no debe ser un concepto patrimonio de la derecha, del capitalismo. Empresario es el que organiza medios de producción para generar bienes y servicios. Claro. Puede ser con fin de lucro, sin fin de lucro. Claro. Empresarios de diferente naturaleza. A mí me interesa mucho en ese análisis que hago de la izquierda del siglo XX. Yo colaboré en la discusión del socialismo del siglo XXI en Venezuela, ¿no?, con el presidente Chávez, y luego eso, se hundieron los precios del petróleo, empezó un ataque muy fuerte contra Venezuela, murió el presidente Chávez y todo aquello se desbarató. Pero inicialmente había una reflexión que era muy importante, que partía de varias ideas, ¿no? Primero, el socialismo durante el siglo XX fue exitoso. Es decir, sacar del feudalismo a China o a Rusia fueron grandes ventajas. Fue heroico. Cuba, una isla chiquita, fue capaz de resistir al modelo imperial, ¿no? Y eso era un ejemplo de pundonor y de dignidad para todo el continente latinoamericano. Y luego también algo que está pasando ahora. Hemos tenido recientemente una discusión muy fuerte en Europa, porque es que los Estados Unidos se atribuyó oficialmente la liberación de Auschwitz. Es que es una cosa... Entonces, claro, en esa discusión, en el año 45, en el conjunto de Europa, se establecía que quien realmente
ganó la Segunda Guerra Mundial, o fue un elemento central, fue la Unión Soviética. En cambio ahora se plantea que el 80% se debe gracias a los Estados Unidos. Es el maldito soldado Ryan, ¿no?, de Spielberg, ¿no? Entonces dices, no. 20 millones de muertos de Unión Soviética, claro, medio millón de bajas de Estados Unidos, que trágica, no fue el soldado Ryan. El inmenso sacrificio fue de la Unión Stalingrado. Soviética, ¿no? Claro. El punto de inflexión es Stalingrado, pero no se cuenta. Y como Hollywood tiene esa construcción de ese nuevo sentido común, al final se come las realidades. Entonces decía que el socialismo del siglo XX fue eficaz, fue heroico, también fue terrible. Nosotros no podemos justificar ni el Gulag, ni los muros, ni la falta de confianza en el propio pueblo. Yo hice mi tesis doctoral sobre por qué fracasó la República Democrática Alemana, ¿no? Entonces veo dificultades en la construcción de un socialismo que no confía en su propio pueblo, ¿no? Hay una cosa que yo tengo muy clara y repito mucho. Es verdad que no tenemos una gran alternativa como mañana, aunque tú concentrases el poder de Xi Jinping y de Donald Trump, no podrías cambiar el funcionamiento del mundo porque es que no es posible. O sea, el engranaje del sistema capitalista está tan metido en los tuétanos también de la conciencia, de las estructuras empresariales, económicas, que no se podría desmantelar. Pero ahí viene una gran pregunta. Entonces, ¿la izquierda no estaría luchando contra la propia naturaleza humana? Está muy bien visto eso. Intento ese fin de lucro, el egoísmo racional, todo aquello que predica la derecha y particularmente el neoliberalismo, ¿no estaría más cercano a la naturaleza humana que lo que predica la izquierda? No. Solidaridad, cooperación, etcétera. No, intento, a ver si soy capaz de contestarte, ¿no? Mira, Lynn Margulis, una bióloga muy importante, premio Nobel, fallecida recientemente, ella estudia cómo la vida no la crea la competencia, sino la crea la cooperación. Las células eucariotas sin núcleo se juntan, cooperan entre ellas y construyen células procariotas con núcleo. Es decir, la vida que nace de ahí no se hubiera producido sin la cooperación, ¿no? El ser humano se desarrolla cooperando. Si no aprende un ser humano un lenguaje antes de los 6, 7 años, tiene retraso, aunque sea un lenguaje de signos. ¿Por qué? Porque biológicamente estamos construidos para la cooperación. Y venimos biológicamente, dicen muchos antropólogos y paleoantropólogos, de los 100.000 años de la solidaridad. Es decir, durante 100.000 años fuimos nómadas y no había un único líder, sino había liderazgos. Sobrevivimos cooperando y a día de hoy, lo plantea Maturana y Varela, cuando ayudamos a alguien nos sentimos bien y cuando dejamos de ayudar a alguien nos sentimos mal porque la cooperación, como estás planteando, está metida en nuestra naturaleza humana. Pero desde los años 60... el modelo neoliberal que venía preparado como un modelo de sentido común, con libros como El gen egoísta de Dawkins, con los documentales del National Geographic donde constantemente el grande se come al chico, van construyendo una antropología pesimista que es funcional para la guerra de todos contra todos en el mercado. Pero eso es mentira. En España o en Europa, la gente que vive bien, un 30% sobrevive con ansiolíticos y antidepresivos, porque tienen vidas basura. Incluso pensando que tienen los medios materiales para vivir muy bien, porque los seres humanos no somos así. Y por eso cuando esa intuición siempre de la izquierda que ha planteado que el sistema capitalista, esa economía de mercado, termina construyendo una sociedad de mercado que nos hace infelices, es verdad, ¿no? Y por eso una parte de todo lo que estamos hablando lo resume Frederick Jameson cuando dice, claro, es que tenemos un problema, porque es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque tenemos esa dificultad de armar la alternativa. Y ese es un problema que tienen las fuerzas políticas de la izquierda, que lo que hacemos es gestionar mejor el capitalismo. Yo creo que sí hay alternativas, creo que algunas se dieron desde América Latina, pero en todo caso, si tú haces una revisión detallada de lo que es el propio desarrollo económico, te quieren hacer creer que es el individualismo, el fin de lucro. No, fue la acción colectiva, la capacidad de cooperar, las buenas decisiones a nivel social, la calidad de la política, que puede definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Pero tú tocaste el tema del socialismo, respecto a tu punto de vista, no lo comparto, yo creo que hay respuestas desde la izquierda a lo que estamos viviendo. No es que se puede, como en el socialismo clásico, y hay que evitar esos errores, creer que todo estaba mal y bueno, hacer exactamente lo contrario. Si el capitalismo buscaba privatizar, sobre todo el neoliberalismo, los medios de producción, privatizar todo, la solución es estatizar todo, es una barbaridad. Pero en todo caso,
Tú hablaste del éxito parcial que tuvo la Unión Soviética, sobre todo, que era Rusia, en la Primera Guerra Mundial, que era Cuba, el casino de Estados Unidos, que era China, ¿no? Pero claramente hubo un despegue con la Unión Soviética, fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el primer país en poner un hombre en el espacio, pero se estancó. Cuba, claro, hay un bloqueo, es muy difícil analizar objetivamente el éxito o fracaso del modelo cubano, pero hay un estancamiento. Tú me has dado algunos ejemplos ya muy concretos. China fue flexible, un país, dos sistemas, y sigue adelante y es la locomotora del mundo. Pero yo te puedo decir desde la teoría ortodoxa del desarrollo que, bueno, que una de las fuentes de crecimiento es la acumulación. En un principio, regímenes fuertes, ¿no? Acción colectiva fuerte, lograron acumular, organizar factores de producción, la Unión Soviética, crecer mucho. Pero en el largo plazo, y esto es teoría ortodoxa, neoclásica, más que ortodoxa, perdón, teoría neoclásica de crecimiento, en el largo plazo es la innovación. Y como que si esa planificación central, esa excesiva acción colectiva, ¿no? Mató esa innovación, mientras que el capitalismo la impulsa. Claro. Y el sistema tal vez más conveniente para el desarrollo de la humanidad entonces será aquel que más impulse la innovación. Hay excesos, crisis financiera, etcétera, que la misma derecha critica. Pero, por ejemplo, esa innovación, ese estímulo, bueno, puede ser el motor del desarrollo en el largo plazo y probablemente el capitalismo presenta mejores condiciones que el socialismo para aquello. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que hay una trampa. Lo que pasa es que en términos más coloquiales o periodísticos es más complicado, y ya no digo nada en una campaña electoral explicarlo, ¿no? Pero yo creo que el problema es del capitalismo, no de los excesos del capitalismo, porque el populismo de derechas critica los excesos del sistema, pero nunca va al corazón, ¿no? del sistema, que ahora mismo creo que urgentemente nos convoca por culpa del deterioro medioambiental, ¿no? Yo creo que una de las expresiones más claras, ¿no? de esa capacidad fáustica del modelo capitalista que cuenta Marx en el manifiesto, Marx y Engels en el manifiesto comunista, ¿no? que es capaz de derribar las murallas chinas. Eso que decía Fidel Castro, ¿no? Decía, es que el capitalismo tiene el látigo del mercado que genera una producción brutal. Es verdad, y nos lleva a la luna, pero cuidado, nos lleva a la luna pero destroza la Amazonía, ¿no? Y luego cuando tú planteas... Y eso no se va a resolver desde el mercado, ni con el individualismo, claro, con acción colectiva. Claro, pero cuando tú planteas, como presidente del Ecuador... Oiga, ¿nos pagan ustedes por ser los porteros, los guardianes de la Amazonía y no sacamos el petróleo? Dicen, no, eso no lo vamos a hacer, al revés. Lo que estamos viendo es que están diciendo, no, ahora como se están deshelando los casquetes polares, se abren nuevas vías de negocio, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Nosotros, para ser de izquierdas, necesariamente tenemos que volver a ser internacionalistas, mientras que la derecha cada vez más es nacionalista excluyente. Vemos que tipos como Trump, en vez de pensar... No son nacionalistas, chauvinistas. Claro, por eso, nacionalistas excluyentes, ¿no? Que sería otra definición de chauvinista, ¿no? Entonces, claro, si los países se convierten en egoístas, dicen America First, y nosotros los primeros, y me desentiendo del desarrollo de México, del desarrollo de los países que están mucho más golpeados que nosotros, estamos fregados, no vamos a ningún lado. Pero al mismo tiempo, si nosotros no somos capaces de construir, ¿no? esa identidad internacionalista, no vamos a ningún lado. Pero en todo caso, hablemos de la crisis democrática. Toda esta insatisfacción, los indignados, las protestas que hemos visto en América Latina, es reflejo de una democracia representativa en crisis, reflejo de un modelo de Montesquieu que tiene más de 2 siglos, cuando todavía mandaba un representante a un congreso y me venía a contar 6 meses después que había hablado en nombre mío, cuando hoy en tiempo real se puede saber que están discutiendo. ¿No es la manifestación de la crisis de esa democracia representativa? Sí. Decía Marx que era tan listo que cuando los beneficios en el capitalismo se producen normalmente en el mercado, la forma que mejor se acomoda en la política es la democracia representativa. Cuando los beneficios no los puedes obtener naturalmente en el mercado, la democracia representativa ya no funciona y por eso dan golpes de Estado y se hacen más autoritarios y demás, ¿no? La idea central ahora mismo para mí en todo el mundo occidental, que afecta a América Latina, afecta a Europa, tiene que ver con la crisis del modelo capitalista que genera frustración. Para mí esa es la idea central. ¿Por qué? Porque la gente que se siente frustrada va a escuchar los cantos de sirena de la extrema derecha. Los frustrados piensan que han perdido una situación
que ellos van a interpretar como la pérdida de un derecho. Si se están moviendo todos esos elementos que te daban tu identidad, es muy fácil que diga alguien, la culpa es de ese inmigrante, la culpa es de esos izquierdistas, la culpa es de ese partido, la culpa es de ese presidente. La frustración, fíjate, es lo que explica, por ejemplo, en España el crecimiento de Vox. Gente que de repente gana un salario que no llega a fin de mes y le han convencido de que lo que le pasa es que España se va a romper. Y entonces su frustración de que no entiende el mundo en el que vive, le compra a ese charlatán de extrema derecha que su problema es que se va a romper España por culpa de Cataluña. Y de repente se cree esa mentira. Y ya no ve más, se ciega. Porque los que le están diciendo eso son unos ladrones. En España la gente de Vox son unos ladrones. Son gente que han estado robando y que llevan nada de tiempo y ya tienen todos casos de corrupción heredados. Porque es que los que son de extrema derecha... Pero ¿no crees que es maniqueísmo? ¿No puede haber alguien de extrema derecha honrado, equivocado, de acuerdo a nuestro punto de vista, pero convencido de lo que hace y auténtico? Entre los votantes sí, entre los dirigentes no. No, ahí la ingenuidad se me gastó. Cuidado, caemos en lo mismo que criticamos, ¿no? La ingenuidad Porque se me para gastó, ellos Rafael. todos los dirigentes de izquierda somos incoherentes, somos corruptos, somos populistas, etc. O sea, Cuidado, caemos en lo si mismo tengo que que criticamos. asumir que la gente que rodea a Bolsonaro son buena gente, pero están equivocados, pues tengo dificultades, ¿no? ¿Sabes Tienes por razón qué? cuando hablamos de extremos. También Razón. extremos de izquierda, yo he visto, ¿no?, que en verdad es lo más insincero que existe. Sí, es verdad. No quieren cambiar la realidad, quieren mantenerla, tan solo les interesa sus espacios de poder. Fueron los principales enemigos de los procesos de cambio, hicieron mucho daño. Entonces no podemos, esa miseria humana que se encuentra en ciertos extremismos, no podemos atribuirla a un cierto grupo. Yo siempre pienso que todos tienen algo de verdad, siempre, ¿no? Y que tenemos la obligación de escucharla, ¿no? Y yo creo que siempre digo mucho, por ejemplo, que la gente, sobre todo la gente mayor, que es la gente más conservadora en España, es donde se sostiene, ¿no? En España hay 9,5 millones de pensionistas y esa gente vota conservador, ¿no? Y yo siempre digo que la gente mayor tiene derecho a tener miedo, ¿no? Y lo respeto. Lo que no me gusta es que me mientan, ¿no? Que quieran tener el privilegio de determinadas cuestiones y también quieran tener la honra de mantener esas posiciones, porque ya me están haciendo trampa, ¿no? Es decir, que todos esos discursos que te justifican ser egoísta. ¿Por qué mucha gente vota a la extrema derecha o a esa derecha populista? Porque les está justificando y argumentando para ser canallas. Berlusconi estaba diciendo a la gente, podéis ser como yo. Podéis ser mentiroso, podéis ir con prostitutas, podéis luego ir a misa, podéis hacer lo que os dé la gana, porque yo os lo autorizo. Esa gente, yo con esa gente no me hablo. Trump. Claro, yo con esa gente no me hablo porque son unos mentirosos. ¿Pueden engañar a gente de buena fe? Hablemos con ellos y veamos si son gente de buena fe o son gente que quieren mantener algún tipo de privilegio. Yo tengo, como esto no lo va a ver mi peluquero, nunca, porque mi peluquero no es muy intelectual de ningún tipo, ni siquiera de los trabajadores. Es un tipo de extrema derecha ¿Te cortas el pelo con un tipo de extrema derecha? Ya no, pero... Cuidado, te corta la cabeza. Lo que pasa es que lo tengo en la esquina de mi casa, ¿no? Es un descuido. Yo le decía siempre, voy a venir a cortarme el pelo como en el oeste con el Colt, ¿no? Y lo voy a tener aquí abajo para que si haces algún movimiento raro, ¿no? Esta persona tiene el típico discurso, ¿no? Los inmigrantes son vagos. En cambio, tiene trabajando inmigrantes que constantemente rotaban ahí, porque los maltrata y se van, ¿no? Porque no los considera personas, ¿no? Y al mismo tiempo dice, no, son vagos, no quieren trabajar. Es decir, sus argumentos son justificadores de que es un cara dura, de que es un poco sinvergüenza, ¿no? En cambio, necesita convencerte de sus argumentos. Son los tipos que van a decir, todos roban, todos son iguales. Ese tipo de argumentos son con los que yo no comulgo, porque son mentirosos, no aportan nada y lo único que buscan es justificar poder ser una persona egoísta y con privilegios, ¿no? Si no puedes vivir como piensas, tienes que empezar a pensar de acuerdo a lo que vives y se convencen de lo que les conviene convencerse para justificar lo que están haciendo. Por el contrario, los de izquierda nunca podemos satisfacer sus expectativas. Porque si somos gente con un poco de comodidades, con un poco de
bueno, no puedes tener ingreso, un etcétera, no puedes tener somos un incoherentes. ¿no? ¿No? Y tienes un iPhone, dices, ¿qué Sí, quieres? ¿Que me somos comunique con incoherentes. Tantam? ¿No? Es como... Y por el contrario, si eres pobre, sin trabajo, eres un amargado. Entonces, Claro. la cuestión es el argumento ad hominem. No pueden, contra los argumentos que expresamos, tratar de atacar a la persona, ¿no? ¿Sabes qué Pero esa es la lucha, esa es la lucha. Me gustaba mucho de Hugo Chávez el humor. Me enseñaste vosotros en América Latina eso de somos mayoría, somos alegría. Y sí que tengo metido que la risa es revolucionaria. Pese a todas las Como la dificultades, verdad. hay que mantener el optimismo, hay que mantener la alegría, hay que mantener la esperanza. Y la esperanza en la humanidad. Si no, nos habrán derrotado. Muchas gracias, A ti Juan por la Carlos. invitación. La mejor de la suerte para nuestra querida España. Y con ustedes, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.